Sí, continuar mintiendo porque he estado mintiendo todo el rato en cada intervención. Me refiero yo pensé que porque era gobierno del Partido Nacional. Yo lo que le pregunto al pueblo hondureño y además sobre todo a la población capitalina que conoce muy bien cuál es la historia de la capital, ¿dónde estaba Tito Asfura? En ETA e IOTA, ¿dónde estaba Tito Asfura durante la pandemia? ¿Dónde estaba Tito Asfura en el momento más crítico para las familias en cuanto a esas contingencias climáticas? Dragado no es obra. Dragado no es realmente una solución sostenible o integral. Debería de aprender a Jorge Aldana. Yo creo que el gordito realmente está dando cátedra. Les aseguro que va a sacar la obra de los Jucos, que es una obra que papi la dejó aprobada en el gobierno pasado. ¿Qué? Con cooperación alemana. ¿Cómo va a ser tan sinvergüenza? La dejó aprobado el financiamiento, que fue una gestión de papi a la orden, que es lo único que Aldana anda sacando la cara con eso. Sara, en la lógica de Sara, es lo único con lo que vas a salir. Tito Asfura en algún momento dijo, voy a llegar a hacer una obra en los Jucos, entonces ahora hay que darle el mérito a Tito Asfura y no al alcalde, porque él tuvo una visión, de cero. Porque tuvo una visión con los fondos que papi dejó aprobados. Déjenme hablar, por favor. Déjenme hablar, mierda. Que además en estas lluvias se comprobó la fortaleza de la misma y su funcionamiento gracias óptimo. A la cooperación alemana por creer en la gestión de papi a la orden. Sara, hay que aprender que en política no viene a decir mi candidato hubiese querido hacerlo. Pero usted acaba de decir que los hospitales los va a construir Rixi. Pero usted misma acaba de decir que los hospitales los va a construir Rixi. Ella misma se da con la piedra en los dientes. Y la mayoría están en el 70%. Vaya a los cimientos a que los atiendan, pueblo. Adelante, por favor. ¿Le dicen a tu abuelito? Le dicen el alacrán, según porque ya viejo y todavía pica, de seguro es veterinario mi viejito. ¡Estos taperos, señores! Bueno, hoy 21 de octubre a las 9 de la noche, El Perro Amarillo, papá, con Milton Benítez. ¡Ay, Dios mío! Por UNETV y redes sociales, tic-tac, tic-tac. Me imagino que hoy los empresarios se van a conectar. Hoy se van a conectar los empresarios de la cagazón. Alguien se cagó aquí. ¿Con qué los vendrá el perro amarillo ahora? Porque es el que tenía temblando a la banca. Es el que tenía temblando a Banco Ficosa, a Banco Atlantia. A esos dos bancos son los que son más pícaros, más mañosos, esos bancos. Mire, Ficosa, que no le ha dado las prestaciones a un familiar mío, pues. Ficosa, ya lo tienen demandado. Espero que gane esa demanda también. Así es que hoy el perro a las 9 de la noche, tic-tac, tic-tac. Hoy yo no me voy a perder eso, yo lo tengo que mirar. Por eso vamos a hacer los videos rapidito. Avancemos. Da risa la oligarquía. Hicieron una paja que se llama barómetro del COEP. Dan como a Tito Asfura como con un 47%. El COEP, y dijo, ahí escuché a uno de los alacranes que dice que las dos personas para que comanden o para que manden este país son El Salvador y papi. Así dijeron estos churecos ladrones. Más de 100 y pico, no sé cuántos empresarios dieron el voto a estos dos alacranes. Claro que sí, pues me imagino que el perro va a hablar de esto hoy. Es como que le pregunten a una de la Séptima Avenida, de esas cariñosas, como que le pregunten a esas. Claro, ellas van a decir que no. ¿Usted cree que si les van a decir a esas muchachas, les vamos a poner el 15% de impuesto a ustedes de cada tiro que hagan, ellas van a estar de acuerdo? No, hombre, así están estos, haciendo ese barómetro. Son unos descarados, unos sinvergüenzas. Así como Jorge Calix también, que dice Jorge Calix que la encuestadora T. Richard, que ni la conoce, dice este alacrán, solo conoce a la del COEP y las que les conviene estos alacranes. Miren aquí cómo va de bajada Salvador Narrala, miren, y la presidenta, bueno, yo ya le digo presidenta, hombre, y la presidenta Rixi Moncada, yo ya la declaro presidenta, en el nombre de Jesús, alacranes. Amén, hermano. Miren, en septiembre están en 48%, va subiendo. Es un aplauso, por favor. Ay, papaíto. Pero avancemos. Qué importante también los que los trae Gerardo Torres. Miren, las mentiras importadas para José López, la Sosa, la peor presidenta de la historia del CNE,
la vocera del Juan Orlandismo, la representante del pasado y del bipartidismo delincuencial. Recordarle que esa estrategia de negar la realidad no funciona. Rixi ganará sobradamente, lloren o patalee, dice Gerardo Torres, señor bendito. Ay, Dios mío. Como ejemplo, lo que pasó en México hace unos años, la derecha solo ganó en los medios corporativos, pero perdió escandalosamente en la realidad. Fíjese que esto lo puso, tal vez me queda tiempo de ponerlo, eso lo dijo Carmen Aidé en el foro de ayer, que la oligarquía todo el tiempo tenían en las encuestas a Claudia Sheinbaum, mi líder. Todo el tiempo la mantuvieron baja. Miren, arrasada, fue cachimbeada las que les pegó Claudia Sheinbaum. Miren a quién daban como favorita. Así mantuvieron la oligarquía también de México. Eso es lo que está pasando aquí con estos periódicos. Miren, ay, déjenme reírme, alacranes. Van a echar espuma. ¿Y de quiénes son estos periódicos? Ustedes ya saben quiénes son. Pues de la oligarquía, de los que no quieren pagar impuestos. Pero yo no sé, te van a tener que lanzar del puente cuando miren esto. Por eso dijo Rixi que les va a dar vergüenza, les va a dar pena decir que Rixi ganó. A las 12, 1 de la tarde ya tenemos que tener esos votos. Los vamos a seguir gobernando, compañeros. Se la tienen que aguantar. Yo creo que de todas las encuestas que han surgido, podemos hablar de la encuesta de Sid Gallup, que es una encuestadora muy reconocida, además famosa, popular, digamos, en los diferentes procesos electorales de la región. Sin embargo, pues ha tenido bastantes desaciertos en sus aproximaciones en años anteriores, no solo en Honduras además, y una de estas desaciertos que ha tenido es la aproximación que hizo en el 2021, que lo que dijo es que el señor Tito Asfura iba a ganar con más de 10 puntos de ventaja sobre Xiomara Castro, la actual presidenta de la República, y pues pudimos ver que fue toditito lo contrario. Los resultados que arrojan las encuestas obviamente tienen un margen de error, pero usualmente el margen de error llega a coincidir, ¿no? O sea, los resultados que se arrojan pueden llegar a tener un margen de error que es coincidente unas entre otras, y podemos ver que Nasri Tito Asfura alrededor del 15 al 35 es como se expone en la mayoría de encuestas. Vemos a Salvador Nasralla entre un mínimo de 27 y un máximo del 31, pero luego observamos los resultados arrojados por las encuestadoras recientes respecto a la tendencia de voto hacia Rixi Moncada y vemos que oscila entre el 14.3 como mínimo al 48.8 como máximo. O sea, una dispersión de la tendencia o la intención de voto que una se pregunta cuál es el margen de error ahí y cuál es la metodología, cuál es, digamos, la apuesta para que estas encuestadoras lancen, por un lado a Rixi en el 14, luego otras en el 30, otras en el 45, otras en el 50. Entonces la realidad del asunto, a pesar de que Sid Gallup todavía plantea un empate técnico, una diferencia entre Salvador Nasralla y Rixi de 1 punto, la verdad es de que los antecedentes nos han mostrado que la única encuestadora de todas las que están en disputa o en controversia en la actualidad de nuestro país es T-Research, porque T-Research ha tenido un acercamiento a lo que es la probabilidad muchísimo más exacto. T-Research, por ejemplo, en el 2021 sí le atinó a su resultado, además de que le atinó a los resultados en distintos lugares de la región, como en México con Claudia Sheinbaum. Entonces uno se pregunta no solo las metodologías detrás, pero más allá de esto, ¿quién está mintiendo? Claramente ese margen de error no es posible que lo arroje una encuesta en específico. Y a esto yo quisiera también irnos a este otro contexto o coyuntura, y es que yo, licenciado y panelistas, el 2 de junio de 2024, yo fui invitada a México como observadora de las elecciones. Y yo me levanté en México con este tipo de encuestas en todos los medios de comunicación, dándole el gane a Xóchitl Gálvez por un 44.7 y abajo Claudia Sheinbaum con un 43.8, digamos básicamente un empate técnico, lo que dicen un final de fotografía, y luego bueno,
Finalmente Jorge Álvarez, que luego fue Maynes, no tenía mucho, no pintaba mucho. La siguiente, por favor. Y ahí tenemos la otra de las encuestas, o sea, unas tiraban el empate técnico, otras encuestas se disparaban totalmente a favor de Xóchitl Gálvez, con una diferencia abrumadora contra Claudia Sheinbaum. Si podemos colocar la siguiente. Y este fue el resultado de las elecciones. ¿Cuál fue la única encuestadora que realmente le atinó a este resultado? T-Research, con el 31.9 para Xóchitl Gálvez y el 57.4. Entonces podemos observar que realmente este guión anticipado de querer colocar los resultados de una encuestadora como la definitiva, incluso están hablando de tendencias irreversibles a 40 días de las elecciones. Es básicamente imposible plantear una tendencia irreversible con tanto tiempo todavía entre lo que será el día de hoy y el día de las elecciones. Si podemos colocar la siguiente. Entonces podemos ver, aquí está el resultado oficial. T-Research te planteaba básicamente 2 puntos de diferencia entre lo que era el resultado de Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum el día de las elecciones. Sin embargo, la maquinaria mediática, la maquinaria en términos digitales, era realmente avasalladora día a día contra la posible victoria de Claudia Sheinbaum, quien es actualmente la primera mujer presidenta de México. Entonces podemos observar que lo que está sucediendo en Honduras no es absolutamente nada nuevo. Es de hecho un guión que ha sido utilizado en diferentes partes de la región. Acá podemos ver las portadas de Honduras la semana pasada. Narra la ventaja en 5% a Papi, en 12% a Rixi. Luego está la otra encuesta también. Digamos que los 2 periódicos más importantes de nuestro país, o los que tienen mayor alcance, amanecieron ese día dando como resultado y básicamente oficial los resultados de estas encuestadoras. Le salió guaya. Y esto sucedió a Calca, en México. Por eso le puso esto y le duele. A José López anda desajustada esta vieja también. Avancemos. Fíjese que venimos con no, obviamente no lo voy a poner, solo quiero reaccionar a esto. Viralizan video de quién diablos es este jodido. Me parece pandillero este jodido. Takashi. ¿Quién es ese Takashi? Yo como no miro estos majes yo. Donde asegura haber compartido celda con Daddy y Juan Orlando Hernández. Ay, señor bendito. Te fuiste de Juan Orlando. Te fuiste. Compartió celda, dice Takashi, con Juan Orlando y Daddy. Ay, señor bendito. Miren que todo esto lo han puesto las redes sociales, el espectáculo, todos estos oligarquías. ¿Por qué no ponen todo de la tasa de seguridad que está saliendo? Que lo único que ponemos estos es LPH, Pro Honduras Network y su servidor. De ahí medios guardan silencio, no quieren que se den cuenta de la corrupción del Partido Nacional y Partido Liberal. Venimos con este X. La honestidad, compromiso y el amor por Honduras. 3 razones por votar por Luis Redondo. Guifarro, hay que votar por Luis Redondo, papaito. ¿Por qué? Se acabaron los abusos con sus tarjetas de crédito. Gracias al presidente Luis Redondo, ahora pagamos primero tu deuda más antigua, no más intereses sobre intereses. Si pagas todo a tiempo, 0 interés. Solo que a doña Lentes andaba diciendo que es el peor presidente que ha habido. Que sinvergüenza esa señora. Ay, señor bendito. Esto es lo que les estoy diciendo. Que estos medios no sacan esto. No lo sacan. Juan Ramón Molina Rodríguez es coordinador de fideicomiso de la tasa de seguridad en representación del COEP. Es el protagonista de un escándalo que une dinero público, corrupción y paraíso de lujo. Los que están proponiendo a Salvador Narrala y a Papi, miren, están embarrados hasta los quesos estos alacranes. Juan Ramón Molina Rodríguez es coordinador del fideicomiso de la tasa de seguridad en representación del COEP, es el protagonista de un escándalo que une dinero público, corrupción y paraísos de lujo. El Ministerio Público confirmó la incautación de 3 propiedades en la famosa isla Zacate Grande, bastión histórico de algunas de las familias más poderosas del país, entre ellas Facuse, Nacer, Átala, Callejas, Cafat, Sicafi, Asfura y Gutiérrez.
La operación reveló que los fondos que debían proteger a la población terminaron financiando mansiones con vista al Pacífico, piscinas frente al mar y lanchas de recreo en uno de los parajes más exclusivos del Golfo de Fonseca. Propiedades y sociedades incautadas. Según el Ministerio Público, se aseguraron bienes en Tegucigalpa y Amapala, Valle, incluyendo una residencia en Lomas del Guijarro y 3 propiedades de lujo en Zacate Grande, además de 19 cuentas bancarias en moneda nacional y extranjera y la sociedad Inversiones Mayeme, SDRL. Las imágenes oficiales muestran amplias villas de color amarillo, rodeadas de palmeras y adoquines, con acceso directo al mar, un contraste obsceno con la precariedad de las comunidades costeras vecinas. Sobornos desde Estados Unidos. Juan Ramón Molina aparece como uno de los beneficiarios de un esquema de sobornos provenientes de un proveedor estadounidense de uniformes policiales. El mecanismo consistía en pagos ilegales a funcionarios de la tasa de seguridad a cambio de contratos con sobreprecios y licitaciones express. Según los expedientes judiciales de la Corte del Distrito Sur de Florida, los sobornos fueron canalizados a cuentas en Belice y Honduras, coincidiendo con desembolsos oficiales de la tasa. Procesos abiertos en Honduras. El exrepresentante del COEP también enfrenta un proceso penal en Honduras junto a Liana María Mayorga, gerente de Plasticarts S.A., por un contrato de más de 18 millones de lempiras para la impresión de tarjetas PVC para licencias de conducir. El expediente apunta a que parte de esos fondos se desviaron hacia las propiedades de lujo ahora incautadas. Isla Zacate Grande, refugio de élites y escenario de despojos. La isla Zacate Grande, en el Golfo de Fonseca, es conocida desde los años 90 como el Club de Coyolito, un enclave donde unas 50 familias de la élite empresarial y política levantaron mansiones de descanso. Estas familias han sido señaladas en investigaciones y reportajes por haber construido sus residencias sobre terrenos disputados por comunidades locales. Mientras tanto, los pobladores originarios continúan en resistencia ante los despojos y la privatización de sus playas. El nefasto papel del COEP en la tasa de seguridad. El COEP, que debía fungir como garante de transparencia en el fideicomiso, terminó siendo un participante pasivo y cómplice. Durante años, sus representantes, entre ellos Molina, administraron fondos sin auditorías públicas, sin rendición de cuentas y con total opacidad, bajo el argumento de la seguridad nacional. El resultado es evidente, una estructura empresarial beneficiándose del dinero destinado a la protección ciudadana, con ramificaciones dentro y fuera del país. Conclusión. El caso Juan Ramón Molina COEP revela cómo el sector privado hondureño no solo se benefició de fondos públicos, sino que participó activamente en su desvío, usando la tasa de seguridad como una caja chica para los poderosos. Mientras el pueblo enfrentaba inseguridad y pobreza, las élites descansaban en mansiones financiadas con el dinero del miedo. Muchos se preguntan por qué Jorge Cálix actúa como si tuviera el poder y la potestad de imponer su candidatura por Olancho, aun cuando la ley electoral no está de su lado. En los últimos días, Cálix ha estado ocupado en espacios exclusivos en los principales medios. Miren, ahí lo han tenido HCH, la Corporación Televicentro, han tenido a este alacrán. Incluso hoy lo llevaron, ¿verdad? Hoy estuvo. Yo como no les pongo nota a estos jodidos, ¿va? Yo de este Jorge Cálix no les pongo. Pero miren lo que puso el 21 de enero del 2022, hace 3 años, 9 meses exacto. Pero Barquero reveló que los Atala son el poder económico detrás de Jorge Cálix. Miren, y yo creo que sí, hombre, porque mire, oígame, darle espacio de 3 horas a este alacrán en un medio que es tan caro. HCH dejó programación botada y las 2 patulecas estaban dándole cobertura a este alacrán, igual a los de arriba también, ¿verdad? Muchos se preguntan por qué Jorge Cálix actúa como si tuviera el poder y la potestad de imponer su candidatura por Olancho, aun cuando la ley electoral no está de su lado. En los últimos días, Cálix ha ocupado espacios exclusivos en los principales medios de comunicación del país, desplegando un evidente poder mediático. Se le ha visto defendiendo su inscripción, minimizando los señalamientos de corrupción en el Instituto de la Propiedad, IP,
y lanzando ataques frontales contra la candidata Rixi Moncada. Pero su influencia no se limita a los micrófonos. En Olancho, Calix ha mostrado un control poco común. Logró inscribir propiedades a su nombre en tiempo récord y ha hecho sentir su presión política en varias alcaldías del departamento. Incluso, su sombra se extiende sobre los órganos electorales, donde su entorno intenta influir en decisiones clave del Tribunal de Justicia Electoral, TJE. Para entender el origen de ese poder, conviene recordar un hecho revelador. El 21 de enero de 2022, mientras el país presenciaba la crisis por la disputa de la presidencia del Congreso Nacional entre Jorge Calix y Luis Redondo, el entonces dirigente del PCH, Pedro Barquero, lanzó una declaración explosiva. Todos nos imaginamos que Camilo Atala, gran aportante de la campaña de Jorge Calix, está abriendo una buena botella de vino. Aquella frase no fue un simple comentario irónico, sino una admisión pública de lo que muchos sospechaban. Detrás del ascenso de Calix se movían intereses económicos de alto calibre. Y esa grave declaración no provenía de un improvisado. Barquero, con años de experiencia como dirigente empresarial en la zona norte y expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, conocía con precisión las dinámicas del poder y las redes de influencia que vinculan a ciertos políticos con grupos financieros. Hoy, 3 años y 9 meses después, esa revelación adquiere una dimensión distinta. Jorge Calix se proyecta como un político con acceso preferente a los grandes medios, recursos y estructuras de poder, mientras insiste en presentarse como víctima de persecución política. Pero los hechos sugieren otra historia. Su fuerza no radica en las bases populares ni en su liderazgo interno, sino en los capitales y conexiones que lo sostienen desde las sombras. Y es ahí donde la verdadera pregunta cobra sentido. ¿Qué esperan a cambio quienes empujan con tanto empeño a Jorge Calix? Son unos descarados, unos sinvergüenzas.